Un poco les comento, el libro este lo saqué ahora en febrero. La idea del libro es el libro está dividido en 3 grandes secciones. La primera es una introducción en la industria con una introducción a la parte técnica, que después de verlo un poco en los gráficos yo creo que les va a servir. La segunda parte es toda la evolución de la regulación y la última son unos comentarios a la ley de la 17319, que es un poco la ley madre. Ahora voy a redondear un poco ese tema. Van a ver que en las conclusiones, yo creo que ese material va a ser de relativa corta duración en cuanto a su actualización. Mi sensación es que hoy se ve que no creo que vaya a haber consenso en estos 2 años que quedan de mandato de la presidenta para una nueva ley. Ojalá que sí. Pero yo creo que en los próximos 2 a 4 años va a haber una nueva regulación. Y les voy a explicar por qué. Lo creo yo. Si ustedes ven, hoy el esquema, si ustedes se tienen que sentar frente a una empresa petrolera, hoy el esquema de regulación es este. Hay una ley de los 60, la 17319, que marca cómo es la operación. Una ley que hoy quedó desactualizada, por ejemplo, para los yacimientos no convencionales. Y además, segundo, la ley 24, las concesiones, que esto es importante y no lo había aclarado, si bien la ley las preveía cuando fue sancionada, en realidad arrancan con el año 92. Por eso la mayoría de las concesiones vencen en 2017 y demás. Si bien la ley preveía el sistema de permisos y concesiones, se utilizaron los contratos de riesgo, se le dio la exclusividad YPF, digamos, pasaron hubo distintos factores por los cuales los permisos y concesiones de la ley, aún con la ley vigente, no se aplicaron. Se empiezan a aplicar en el año 92. Después, la Constitución Nacional reafirma el concepto de la 24145 de la federalización de los yacimientos. Dice, dominio originario es de las provincias. Después viene la ley corta, que dice, el dominio es de las provincias, pero no la jurisdicción, no lo dice así, pero dice, las provincias tienen el dominio y la administración. O sea, tiene el dominio y la administración. Es decir, si hacemos conjugar lo que dice la ley corta, más los debates parlamentarios, más la Constitución Nacional, vemos que hay que ya lo planteó Carlos, que hay alguna cuestión a dilucidar sobre dominio y jurisdicción. Básicamente el problema es ese. Aparentemente el dominio es de las provincias y eso es indiscutible, y la jurisdicción parecería que quedó en manos del Estado Nacional como consecuencia del 75 inciso 12, que le da la potestad de dictar el Código de Minería. Después vinieron las leyes de soberanía hidrocarburífera y su regulación, que dice algo que ya en los hechos pasaba, por eso yo tracé un paralelismo entre lo que era la política y lo que es la regulación, ¿no? Dice, no hay más libre disponibilidad, pero la verdad que en los hechos tampoco existía, no había esa libre disponibilidad que estaba en la reglamentación. Bueno, esta ley lo mata al principio, directamente. Y el decreto 929, el decreto Chevron, lo hace resucitar. Entonces tenemos una ley base que no está actualizada para el desafío que los hidrocarburos plantean hoy. Una cuestión de dominio y jurisdicción que, según quien lo vea o con qué cristal uno lo mire, parecería que no está resuelta. Un intervencionismo, desde el punto de vista técnico, no hablo de la política, un intervencionismo brutal, al menos en la ley en el texto de la ley de soberanía y su decreto reglamentario, y una apertura en el decreto Chevron. A este escenario, súmenle que las constituciones provinciales y las leyes provinciales empiezan a darle su propia forma de interpretar esto. Entonces la ley provincial, bueno, la de Tierra del Fuego dice que la actividad
hidrocarburífera debe adecuarse a la 17319. No hay problema. Pero Neuquén me está diciendo que va a sacar su propia ley que va a regir sus yacimientos. Bueno, el sistema empieza a crujir, ¿no? Yo creo que empieza a cada vez a tener más dificultad. Mi sensación es que esto en los próximos años o va a seguir siendo emparchado o va a haber que sancionar algo nuevo. Y yo creo que hay una oportunidad para que haya un nuevo régimen. Hoy veo muy difícil el consenso. Yo me estudié y tal vez podamos hablar la próxima charla sobre eso, las 6 leyes que están con estado parlamentario, y está desde la de Pino, que prohíbe el fracking, casi que prohíbe la actividad, hasta nuevas leyes generales con diferencias en los económicos y demás. Mi sensación es que si el consenso hoy no está, en algún momento se va a generar y esto va a tener que quedar superado y vinculado con la normativa provincial. Que, ojo, acá estoy hablando de Tierra del Fuego, pero tenemos que articular las 10 provincias productoras. O sea, acá tenemos un problema con las 10 provincias productoras. A todo esto, súmenle la cuestión ambiental, de la que va a hablar el doctor Schweitzer mañana, y tienen un panorama interesante. Les vuelvo a reiterar que la 17319 es una ley que se maneja con conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Muchos conceptos que dice el operador deberá, o el titular de la concesión deberá explorar y explotar de manera racional el yacimiento, y la verdad que eso, muy bien que es difícil de calibrar. Y ahí es lo que le da la puerta a la autoridad de aplicación de, bueno, calibrarlo en función de los intereses de la provincia, cosa que creo que es la forma en la cual hay que actuar hoy. Súmenle a todo esto, o sea, súmenle a la parte regulatoria, a la letra fría, todo lo que es la coyuntura nacional e internacional, desde la nacionalización, hablamos también de las empresas provinciales de energía como mecanismo para apropiarse de la renta petrolera, ENARSA. Yo creo que ENARSA va a desaparecer. ENARSA yo creo que va... Mi sensación es que no hay lugar, o que sería más eficiente, no hay lugar, quizá no es, espero que no haya nadie de ENARSA acá, porque ya veo una mentira con algo. Yo no veo lugar para que coexista una YPF de mayoría estatal con ENARSA. A todo esto, uno de los proyectos que tiene estado parlamentario es la nacionalización del 49% restante de YPF. Con lo cual, digo, los proyectos son de lo más variados y van en todos los sentidos. Y seguramente va a haber un debate interesante, espero, en el Congreso, y espero que haya un nuevo régimen que realmente sea superador de todo esto, acompañado obviamente por lo que hablamos hoy a la mañana, ¿no? Una idea de para dónde queremos ir en materia energética. Queremos hacer un desarrollo de los no convencionales, obviamente regulado. Siempre recuerdo Samuelson, el Nobel de Economía, vino a dar una charla al Banco Central. No sé, por esos intereses que uno tiene, los fui a escuchar, y hablaba de los bancos, ¿no? Esto fue después de la crisis del 2002. Y decía, la pregunta no es si la actividad financiera tiene que estar regulada o no. La pregunta es hasta dónde tiene que estar regulada. Bueno, el no convencional es lo mismo. La pregunta no es si tiene que estar regulado o no. La pregunta es cómo lo regulamos, hasta dónde lo regulamos, etc. Es un poco lo que creo que se viene y para donde creo que va la cosa. Y la razón por la cual, perdón por el amor propio, pero le quiero dar mucha difusión al libro porque realmente creo que es una ayuda más, una herramienta más para todos aquellos que tengan que tomar decisiones en el futuro. Muchos de ustedes lo van a hacer, para que tengan una herramienta para decir, bueno, esta es la situación actual, yo tengo este interés, vamos para allá, no sé, pero que haya una herramienta que sirva para ir para adelante con esto, ¿no? Entonces, redondeando este tema de la 17319, hablamos entonces de los 4 derechos que reconoce, que son el reconocimiento superficial, el permiso de exploración,
la concesión de explotación y la concesión de transporte. Y nos faltaba cerrar con el tema de la concesión de transporte. La ley dice que no son exclusivas las concesiones de transporte. Es decir, si yo tengo la posibilidad de llevar producto desde el punto A hasta el punto B, el Estado nacional o provincial, según que ese ducto cruce dos o más provincias o empiece y termine en una misma provincia, puede otorgar otra concesión sobre el mismo tramo. Sin embargo, todo lo que es concesiones de transporte está regulado por un decreto que es el 44 del 91, que establece una serie de principios que se le aplica a todo lo que es transporte. Básicamente es el acceso abierto o open access, lo que significa que si yo tengo un ducto para transportar crudo y tengo capacidad de transporte adicional, tengo la obligación de tomar el producto y enviarlo. Bueno, hay distintas formas técnicamente para mandar los batch de producto y saber de quién es cada producto y hasta dónde llega y demás, que por cierto es bastante interesante. ¿No conecto esto? No funciona. ¿Cómo adquiero permisos y concesiones? Y este es un tema que les dejo planteado y del cual nos vamos a explayar en la próxima charla. Bueno, los permisos los puedo, o me puedo meter en un concurso público o me puedo meter en una sesión. Y acá quisiera trazarles, o que se lleven este concepto que también es importante. Lo pongo acá. Trato. Actualmente, todas las licitaciones, incluyendo la de Tierra del Fuego, establecen términos y condiciones que van más allá muchas veces de la ley 17.319. Un ejemplo, más allá de una sobreregalía, por ejemplo, más allá de que en la oferta yo tenga que ofrecer para ganar el área, además del 12%, 1 punto, 2 puntos o 3 puntos más de regalía. La licitación y el contrato que eventualmente firme con la provincia pueden establecer condiciones particulares. En las últimas áreas que nosotros licitamos en Tierra del Fuego, había una obligación interesante de establecer la base de operaciones en Tolwyn. Entonces, la provincia, con un interés en mejorar el desarrollo económico de un área determinada, incluye una condición específica en el contrato que pasa a formar parte de lo que es la regulación. Entonces, para ese contrato en particular, además de toda la reglamentación que le aplica, voy a tener todo lo referente a la licitación o los términos y condiciones de la licitación. Por ejemplo, esta base de operaciones en particular. Esto es también una forma interesante que tienen las provincias de mejorar para sus intereses este sistema de regulación. ¿Por qué? Pues este sistema no me dice dónde tengo que instalar mi base de operaciones, pero si yo tengo un interés particular en que la base de operaciones esté en un lugar determinado para mejorar la economía de esa región, y esto lo agrego yo, y es una condición razonable, lo puedo agregar en el contrato o en los términos de la licitación y me va a aplicar todo esto. Lo mismo con la sobreregalía. Las regalías es del 12%, pero yo en la licitación puedo decir, si usted ofrece un punto más, va a tener una mayor probabilidad de quedarse con el área. Entonces, entre las partes, entre el Estado concedente provincial y la empresa petrolera, también puede haber una serie de términos y condiciones que se van a agregar a esta regulación general. Mi opinión es que todo lo que se agrega no puede darse de patadas con la regulación general, ¿no? Es decir, y un ejemplo bien claro, yo considero que lo que es regalías, por ejemplo, tiene que ser opcional de la empresa, es decir, si quiere mejorar su situación, puede ofrecer esto. Si fuera mandatorio, yo creo que estaría fuera de lo que es la regulación. Una opinión personal, algunos no lo ven así, es un poco lo
lo que yo pienso. Generalmente estos términos y condiciones son muy discutidos, pero bueno, creo que es la puerta que tiene la provincia para mejorar sus intereses en este esquema. Les doy otro ejemplo que es bastante urticante para las empresas petroleras, el sometimiento de las diferencias a la jurisdicción local, ¿no? O sea, cuando yo en el término de la licitación o el contrato establezco que las diferencias las voy a resolver en los tribunales ordinarios de Tierra del Fuego, bueno, estoy modificando un poco el sistema de la regulación, o al menos no lo estoy modificando, pero estoy estableciendo condiciones particulares que me van a aplicar a toda esta, a mi concesión en particular. Perdón. ¿Sí? Entonces la posibilidad de colocar la jurisdicción local, la legislación nacional no dice nada, digamos, es algo que queda en el ámbito de la autoridad de aplicación local. Exactamente. Pero bueno, vos estarías sustrayendo las regulaciones sobre competencia y ya fijando que la competencia en caso de conflicto, pensá que están todas las petroleras generalmente con domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires, estarías detrayendo de esa competencia y fijando expresamente una competencia en Tierra del Fuego, Neuquén. Con los contratos de obra pública pasa mucho, ¿no? Absolutamente. Todas están en Buenos Aires, pero van a todas las provincias y las provincias ponen... Absolutamente. Por eso aclaré que no me parece que eso se dé patadas con la reglamentación, pero ciertamente es una forma más que tiene la provincia de mejorar este esquema en su beneficio, o sea, en favor de un poco de lo que quiere. Como comentarios adicionales, Neuquén está yendo un paso más. Yo creo que va a traer problemas esto. Neuquén está intentando replicar el esquema de NARSA. Lo que está haciendo Neuquén está diciendo, por mi reglamentación, todas las áreas son de la empresa provincial, de GIP, ¿sí? Y si usted quiere explorar, tiene que hacer un contrato de asociación con GIP. Entonces, ahí empieza esto a tener un poco menos de peso y principalmente lo que va a regular esa relación es el contrato entre GIP, la empresa provincial de energía, y la empresa petrolera. En la medida que la empresa petrolera lo acepte, es válido, contratos entre partes, pero Neuquén está yendo un paso más allá y lo que va a decir es que todas las áreas que reviertan, es decir, cumplido el plazo de concesión, no van a revertir al Estado provincial, sino que van a revertir a GIP. ¿Y YPF cómo queda? YPF tiene su concesión por 17 años más lo que haya renegociado. Termina la concesión, lo que está escribiendo, o lo que estaría escribiendo, porque todavía no vimos el proyecto de ley, es que las áreas volverían todas a GIP. Es una modalidad. Y ahora justamente vamos a hablar un poco de lo que son las modalidades de contratación internacionales. Voy a dejar también para la próxima el tema de los superficiarios. Pero quería preguntarles, ¿alguna duda con este tema? De la regulación y demás. No se olviden que todo lo que tengan ganas de profundizar nos lo pasan y para la próxima charla lo preparamos con detalle. Yo me quería meter ahora en... Estuvimos hablando toda la segunda parte de la mañana sobre Argentina, y lo que quería hacer ahora con el único objetivo de ampliar un poco las cabezas. Vieron que dicen que una cabeza, una vez expandida por una nueva idea, nunca recupera su forma original. Lo que quería hacer era contarles cómo son esas 4 modalidades de contratación en el mundo. Es decir, cómo funcionan estas modalidades de contratación, estas vinculaciones entre el Estado provincial y las empresas petroleras en el mundo. Son 4. Y no se dan de forma
verlas de manera abstracta, sin un caso concreto en particular, creo que les va a servir para darse ideas y entender un poco mejor cómo funciona el sistema de permisos y concesiones versus cómo funciona en ARSA, cómo funciona GIP y cómo funciona PDVSA, cómo funciona Petroecuador y demás. Un poco para que vean. Obviamente es dudoso si es practicable cambiar la modalidad de contratación que hay en Argentina, pero me parece que esto sirve un poco para ampliar las cabezas. Básicamente, las modalidades de contratación, y me falta una, son 4. La primera es el sistema de servicios de permisos y concesiones, que es la que rige en Argentina. La segunda es la de acuerdos de producción compartida. La tercera es el acuerdo de servicios o contrato de servicios, en la cual es contratista. Y la cuarta, no está ahí, pero que espero que esté un poco más adelante, es los contratos de asociación. Es decir, los contratos en los cuales una empresa petrolera se junta con la empresa del país estatal y forman una nueva entidad. Vendría a ser como que YPF se junta con ENARSA y crea YPF ENARSA, una sociedad nueva para explorar un bloque determinado. Cada una de estas modalidades de contratación otorga diferentes niveles de control y permiten involucrar a la petrolera estatal en diferentes niveles de la actividad petrolera. Como les había comentado, es difícil encontrarlos en estado puro. Generalmente los acuerdos de producción compartida tienen algo de servicios o pueden tener alguna característica de la concesión, pero la idea es verlos de manera abstracta para, como les digo, abrir un poco el espectro de las ideas y no quedarnos siempre con los permisos y las concesiones, ¿no? Los contratos de concesión les voy a dar rápido porque es el sistema vigente en la Argentina. Implica un derecho exclusivo de explorar y explotar en un área determinada. Generalmente se establece que hay libre disponibilidad de la producción, es decir, yo saco la producción y puedo hacer con ella lo que quiero. Y la compañía petrolera tiene que pagar un canon. Yo estas diapositivas se las voy a dejar a ustedes para que las tengan. Ahí van a ver que utilizamos distintos conceptos. Compañía extranjera, esto porque la charla está pensada para dar en distintos países del mundo. Entonces, cuando hablamos de compañía extranjera, estamos hablando de una compañía petrolera que no está vinculada al Estado, básicamente. Y cuando hablamos de petrolera estatal, es la compañía petrolera vinculada a un Estado cualquiera, puede ser Venezuela, Argentina, el que fuera. Generalmente la característica fundamental de este sistema es el pago de una regalía. Es decir, un dinero o una parte de la producción, el dinero valorizado en función de esa parte de la producción o ese porcentaje de la producción a elección del país anfitrión. Nuevamente, cuando hablo de país anfitrión, estamos pensando en un país que quiere recibir inversiones en materia de hidrocarburos. Obviamente, cuando hablamos de renta petrolera o government take, las regalías es una de las formas de tomar parte de esa renta petrolera. Pero no hay que, cuando vemos los números hay que verlos en su totalidad. El impuesto a las ganancias también es parte de la renta petrolera. La empresa que genera, tiene un giro comercial y tiene que pagar impuesto a las ganancias, eso también puede ser atribuible a lo que se considera en general como la renta petrolera. Y generalmente la titularidad de todos los equipos e instalaciones empleadas para las operaciones queda en cabeza de la empresa petrolera. Vale decir, lo que se instala en el campo, cuando termina el permiso concesión, revierte a la empresa petrolera. Hago un paréntesis acá. Nuestra ley, la 17319, tiene un concepto bastante ambiguo sobre lo que es la reversión de las concesiones. Y básicamente dice que todos los equipos e instalaciones necesarios para la operación del área tienen que quedar. No se sabe bien qué es eso. Se supone que todo lo que está fijo debería quedar y uno no se lo puede llevar, ¿no? Pero bueno,
hay un montón de grises, como por ejemplo todo lo que es el campamento, que es raro, ¿no? Que quede. Así que bueno, hago un paréntesis en eso y les comento qué dice nuestra ley y que todavía no hay mucha experiencia sobre cómo funciona, porque las áreas revertidas algunas áreas que se han revertido no tenían grandes instalaciones asociadas a ellos. La característica de la concesión es que el derecho que se otorga sobre el área es exclusivo, en su principio sobre vastas superficies, o sea, la idea era que las empresas vinieran a invertir, entonces se le daba superficies bastante grandes, con plazos relativamente prolongados. Esto es muy interesante para la empresa petrolera, pero no tanto para el país anfitrión o la provincia anfitriona, porque tiene activos congelados por mucho tiempo. Y esto es importante, tiene una amplia libertad del tiempo y la manera en que los yacimientos son desarrollados. Vamos a los dos casos extremos. Yo le puedo decir a la empresa petrolera, esta es su área, tiene 25 años para desarrollarla, hágalo de manera racional, o le puedo decir a la empresa petrolera, todos los años, bueno, ¿cuánto vas a invertir? No, mira, quiero que inviertas más, quiero que inviertas de esta manera, quiero que hagas tantos pozos, quiero que hagas más pozos allá. Son las dos formas en las cuales yo puedo manejar esta variable, ¿no? Que es la variable de inversión. Con el sistema de permisos y concesiones es un poco más limitado, como que en otros sistemas que ahora vamos a ver. Hablamos de la libre disponibilidad. Obviamente la compañía petrolera tiene el control y uso exclusivo de toda la infraestructura logística, es decir, todos los fierros que se necesitan para el desarrollo de esa actividad los tiene a disposición, y se reserva únicamente el Estado anfitrión, a veces un pago inicial, a veces no, y lo que es regalías y canon. Ahí no está, pero que también va. Este sistema, que tiene varios años de vigencia, fue criticado porque ustedes vieron que la 17.319 en los permisos las áreas van revirtiendo a lo largo del tiempo, es decir, yo no me puedo quedar con el total del área, a los 3 años tengo que dar el 50% y demás. Bueno, las primeras no tenían esos incentivos, entonces fueron criticadas por la falta de incentivos para que la empresa explore. Prácticamente no existían controles por parte del país anfitrión. Retrotráiganse a los años 93, 94, 95, no había mucho control sobre las inversiones que hacían las empresas y demás. Piensen lo que pasó en los últimos años con el gobierno diciéndole a las empresas que inviertan, que esto, que aumenten la producción, y piensen en los años 95, 96, donde los incentivos funcionaban de otra manera, pero no había tanto control por parte de la Secretaría de Energía en ese momento. Y esquemas de regalías por suma fija más todos los impuestos. Recalco el esquema de regalías de suma fija, porque ya habrán visto en las nuevas licitaciones y demás, que ya el concepto de regalía, si se adopta, empieza a tener alguna vinculación con el precio del crudo, por ejemplo. Entonces, lo que se trata es de evitar la situación que se produjo, por ejemplo, en el 2006, en la cual el barril da un salto muy importante de precio y no había forma de que el Estado pudiera apropiarse de esa sobrerrenta petrolera. Como respuesta a esos cuestionamientos, a las primeras concesiones, recuerden que no estamos hablando acá de Argentina, estamos hablando de que estas concesiones funcionaban en distintas áreas alrededor del mundo. Se empiezan a incluir cláusulas de reversión periódica como incentivo para que la empresa explore. Y los plazos empiezan a ser más breves. Los de plazo de 25 años ya empiezan a ser más razonables, ¿no? Antes eran incluso de más de 25 años. Asimismo, se agrega la obligatoriedad de compromisos mínimos de trabajo en la fase de exploración. Lo habrán visto eso en las concesiones, en las licitaciones, que hay una serie de compromisos mínimos sin los cuales la empresa petrolera va a tener que pagar esos trabajos aunque no los haga. Y obviamente el tema del acceso abierto a todas las instalaciones del país anfitrión en la medida que tengan capacidad. Régimen
de impuestos el general, ¿no? Se le aplica el recamen general. Obviamente se agrega la posibilidad de acordar prórrogas. La prórroga es muy importante porque es la posibilidad del país anfitrión o el estado anfitrión, nacional o provincial, de sentarse a mejorar las condiciones del área. Y la presentación de programas de trabajo, es decir, bueno, vos me tenés que decir qué vas a hacer el año que viene, qué vas a hacer con el área, cómo la vas a desarrollar. Libre disponibilidad de los hidrocarburos. Se empieza a agregar el tema del contenido local, es decir, que la empresa petrolera tiene que contratar a nacionales. Una de las principales características que se le decía a las compañías petroleras que venían a explorar en Latinoamérica era que la mayoría de sus empleados los traían de sus casas matrices. Entonces se empieza a agregar el tema del contenido local, que en nuestra ley está y es el 75%, y el deber de contratar a proveedores y contratistas locales, el famoso compre local. Todas estas son los remedios que se fueron encontrando para que las concesiones funcionen de manera más eficiente. Bueno, regalías sobre el valor de la producción. Se empieza a hablar de la posibilidad de pagar un bono extraordinario por descubrimiento, por suscripción del contrato de concesión, por alcanzar un nivel de producción determinado. Bueno, y el tema de los impuestos que ya conversamos. Eso entonces es un poco lo que fue el desarrollo del sistema de permisos y concesiones hoy vigente en Argentina, con esas excepciones que les comenté, ¿no? En ARSA por un lado y la posibilidad de GIP que está trabajando ahora en eso por el otro. Hay otro sistema que es de muy amplia utilización en el mundo, que es el acuerdo de producción compartida. El concepto es muy simple. Es un contrato, o sea, el sistema de permisos y concesiones tiene su origen en el derecho administrativo, o sea, es parte del derecho público. En cambio, el acuerdo de producción compartida, si bien puede tener características propias del derecho público, ya empieza a ser un contrato entre dos partes. Un Estado y una empresa petrolera, o una empresa petrolera estatal y una empresa petrolera privada. En el caso de este tipo de contratos, un país productor le otorga el derecho contractual, o sea, no es un derecho de raigambre pública, sino privada, de explorar determinada área. A cambio de ello, la empresa petrolera puede recuperar sus costos y una ganancia preestablecida. Esto de recuperar sus costos y tener una ganancia preestablecida difiere en los distintos contratos alrededor del mundo. Hay unos que establecen que los costos se recuperan inmediatamente, otros que los costos se prolongan en el tiempo, otros que las ganancias están en función de la producción que le corresponde a la empresa, etcétera, etcétera. Pero el concepto es ese. Y si el área resulta improductiva, la empresa petrolera no tiene ningún ingreso garantizado. Esto es importante porque vamos a ver ahora otras modalidades en las cuales la empresa petrolera, a pesar de que no haya hidrocarburos, por ejemplo, en una exploración, se le paga de todas maneras. El país anfitrión le va a pagar. Lo que es interesante de esta modalidad, y que es la modalidad que está utilizando en ARSA, es que la propiedad y el control de los recursos naturales, desde el punto de vista ideológico por lo menos, quedan a cargo del Estado. Y las compañías petroleras van a tener derecho a que le reembolsen sus inversiones y costos operativos, siempre que haya producción, porque si no van a riesgo, y a recibir un porcentaje de la producción de crudo. Vale decir, de cada barril de petróleo que se extraiga, una vez que se encuentra, va a haber un porcentaje que va a ir a cubrir los costos anteriores, otro porcentaje que va a ir a los costos de operación y otro porcentaje que va a ser la ganancia. Esa ganancia se va a repartir de la manera que indique el contrato, puede ser 50-50, pero podría ser otra modalidad, entre el país anfitrión y la empresa petrolera. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá no es regalía 12% o 20%, no. Acá es, saco un barril, pago los costos, una parte para mí, otra parte para vos. Un concepto completamente distinto. ¿Se participa de alguna forma en los riesgos de encontrar o no si no hay alguna explotación, algún producto? Si no hay yacimiento,
pierde la compañía. Y el Estado también. Bueno, pero el Estado no puso nada. Pero digo, no cobra un canon ni nada por No. otorgar esa concesión. No. Lo único que cobra son los impuestos, generalmente los impuestos generales. O sea, la compañía mientras explora va a producir un movimiento de fondo, va a tener que pagar eventualmente ganancias si las tuviera o no, o un mínimo, una ganancia mínima presunta, lo que fuera el esquema del país en el cual va a operar. Bueno, obviamente este tipo de contratos se divide en las dos fases, la de exploración y desarrollo y la de producción. Y como característica general, bueno, habíamos dicho, la petrolera opera bajo exclusivo costo y riesgo, eventualmente bajo el gerenciamiento de la compañía petrolera estatal. ¿Qué pasa? A diferencia de, en este tipo de contratos, usualmente la contraparte de la empresa petrolera privada es una empresa petrolera estatal. Generalmente, a diferencia de una autoridad de aplicación, la compañía petrolera estatal tiene interés en desarrollo de tecnología, conocer la tecnología, ver cómo opera la privada, y desde esa perspectiva, que la contraparte sea una compañía petrolera es mucho más eficiente y más interesante que la contraparte sea una autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos. El objetivo de la autoridad de aplicación es regular, controlar. El objetivo de una compañía petrolera, aunque sea estatal, es tratar de conseguir utilidades, beneficios, sea para repartirlos al país, sea para obtener parte de la renta petrolera, el que fuera. Entonces, los objetivos con los cuales se manejan este tipo de contratos difieren sensiblemente de lo que es el sistema de permisos y concesiones. Generalmente en los contratos se establecen obligaciones mínimas de trabajo en la etapa exploratoria y, al igual que generalmente en las concesiones, el establecimiento de programas de desarrollo. Muchas veces la producción de los hidrocarburos, y acá volvemos al tema del abastecimiento interno, pertenece en su totalidad al país productor, y lo que obtiene la compañía petrolera en definitiva es la valorización de ese producto, pero en dinero. No es lo que le suele interesar a las compañías petroleras, pero así funciona, y bueno, para aquellos países que pueden ofrecer bajo este esquema condiciones atractivas, es como funciona. Si hay un excedente, obviamente la compañía petrolera puede optar, hay un excedente en lo que es el abastecimiento interno, la compañía petrolera puede optar por quedarse con esa producción. Una vez que, como les dije, de cada barril va a haber un porcentaje que va a pagar costos, un porcentaje que va a pagar los gastos operativos y un porcentaje de ganancia. Una vez que se pagaron todos los costos, el remanente es compartido entre las dos partes. A veces, y no es lo común, los ingresos de la compañía petrolera pueden estar sujetos a regalías, pero no es lo común para este tipo de contratos. Lo que pasa es que con el ánimo de obtener mayor renta petrolera, a veces le han incluido este instituto, que no es propio de este tipo de contratos, a esta modalidad. Y la diferencia que tiene es que todo lo que es equipamientos e instalaciones en este tipo de modalidades usualmente pasan a ser parte del país productor. Es decir, el país productor está interesado en que vengan, se hagan las inversiones, pero después quedarse con todos los equipos e instalaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que indirectamente el país pagó por esos equipos e instalaciones, con esa parte del petróleo que yo les decía que iba a todas las inversiones, más la parte del petróleo que va a los costos operativos, que puede incluir la compra de bienes de capital. Atraer a las compañías internacionales que quieran arriesgar capital y utilizar su experiencia técnica para desarrollar reservas en un país productor. Y por parte del país que quiere desarrollar esas reservas, puede tener un conocimiento y una adquisición de información y tecnología mucho más interesante y mucho más desarrollado que en el caso de un sistema de permisos y concesiones. Esto hablamos. Los acuerdos de participación. Esto es lo que les comentaba también hace
hace un rato. Habíamos hablado de una primera modalidad en la cual la empresa petrolera se metía en un área y era controlado por la autoridad de aplicación. Una segunda modalidad en la cual hay un contrato que vincula a la empresa petrolera con el Estado, sea a través de su empresa petrolera estatal o a través del Estado mismo. Esta modalidad de contratación implica que la compañía petrolera estatal y la compañía petrolera privada crean un nuevo vehículo, es decir, crean una nueva entidad que se va a encargar de operar un área. Eso implica que todo lo que sean ganancias y demás va a ir por vía de los dividendos que vayan eventualmente a cobrar. Este es el sistema que funciona en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene el concepto de que los yacimientos de hidrocarburos son del dominio del Estado Nacional, que no los puede otorgar en ningún tipo de concesión. Entonces, no solo se utiliza esta modalidad, que es la de crear una nueva forma jurídica, México también utilizaba este tipo de acuerdo de participación, sino que además de eso, el 51% por constitución tiene que estar en cabeza de PDVSA. Es decir, todas las sociedades que hay en Venezuela son 51% PDVSA, al menos 49% una compañía petrolera privada. La finalidad, obviamente, por parte del país anfitrión, el que recibe las inversiones, es que su compañía petrolera estatal esté directamente involucrada en todas las áreas. Fíjense la gran diferencia, ¿no?, entre una concesión en la cual hay una autoridad de aplicación que valida y un acuerdo de participación en donde hay una nueva sociedad, con lo cual hay empleados que indirectamente le van a responder a la compañía petrolera estatal, que van a estar adentro de la empresa directamente. Es una modalidad de contratación entonces en la cual el Estado tiene muchísima, el Estado o el país anfitrión tiene muchísima injerencia. Generalmente, bueno, implica la creación de algún tipo de joint venture o algún tipo de asociación entre el país productor y la compañía petrolera privada, sea a través de su compañía petrolera estatal o no. Y bueno, hay distintos tipos. Puede ser que se cree una nueva compañía con personalidad jurídica propia, como es el Equity Joint Venture, o del tipo contractual, es decir, no hay una nueva compañía que se crea, sino que en definitiva lo que hay es un acuerdo de asociación entre dos empresas con el objetivo de explorar y explotar un campo determinado. Y por último está el sistema que menos les interesa a las compañías petroleras, pero que funciona, por ejemplo, en Ecuador, es el sistema que está vigente, que es el acuerdo de servicios. Básicamente, en el acuerdo de servicios, la compañía petrolera no tiene riesgos, y si no tiene riesgos, la ganancia tampoco va a ser tan interesante. La compañía petrolera funciona como un contratista, es decir, va a poner un capital determinado y va a recuperar ese capital con una ganancia predeterminada. La compañía entonces adelanta los fondos y lleva a cabo las actividades a favor del país anfitrión o su compañía petrolera estatal. Acá, dependiendo de cómo lo maneje, el país anfitrión va a tener muchísimo menor control de la actividad en el campo y le va a ser mucho más difícil preparar a su propia gente para trabajar en esta actividad. Como contraprestación, la empresa petrolera lo único que va a recibir es el reembolso de los costos y el pago de un fee determinado como contraprestación por sus servicios. Ese fee no necesariamente tiene que ser fijo, puede ser un fee escalonado, una contraprestación escalonada en función de la producción, la eficiencia. De hecho, los contratos de Petroamazonas tienen una curva de eficiencia que determina cuál es el porcentaje de ganancia que va a tener la compañía petrolera. A mejor eficiencia, mayor productividad, mejor es el repago. El gran problema que tiene Petroamazonas es que las compañías no han cuidado, o sea, tener que cuidar y tener que incrementar la producción, no han sido muy cuidadosas con el tema ambiental. Pero bueno.
ese es otro tema. Esto obviamente tiene una ideología atrás, y es que esta es una modalidad de contratación que asume que el Estado no puede desprenderse de la obligación de manejar sus recursos naturales. Entonces, no puede darle a una empresa la posibilidad de que asuma un riesgo y obtenga una ganancia que puede ser vista como exagerada. Entonces, eso está controlado por la retribución que tiene la empresa petrolera, que es una retribución fija o con una escala variable en función de la producción y la eficiencia. Y esto se lo voy a dejar para que lo vean. A partir de acá hay un cuadro comparativo con cada uno de los tipos de servicios en los cuales se puede ver cuáles son las diferencias en cuanto a los derechos otorgados, quién tiene la producción, cómo se cumplen las obligaciones, de quién son los activos, etc. El único comentario que les hago, que ya se los hice, pero para que lo tengan presente, es que estas modalidades de contratación nunca se dan de forma totalmente puras. Siempre tienen una cosa de una, otra cosa de la otra y demás. Entonces, cuando se pongan a investigar, si tienen que ponerse a investigar alguno de estos contratos, mírenlos con detenimiento, porque no porque sea un acuerdo de producción compartida va a tener o no va a tener una regalía o un bono y demás. Realmente se van redactando y los que lo redactan van viendo qué quieren agregar, dónde quieren sacar un poco más, si quieren impulsar el desarrollo de tecnología local o el desarrollo de empleados locales que tengan mayor expertise en alguna rama, etcétera, etcétera. Quería agradecerles muchísimo por escucharme sin cabecear. Para mí realmente es un orgullo poder estar charlando con ustedes y quería pedirles también que no duden en pasarnos todas las inquietudes que tengan para poder preparar los temas para la próxima charla. Ustedes ya van a ver que hay temas que están prefijados, vamos a hablar con más profundidad del tema de renegociación de contratos, empresas petroleras estatales, provinciales y demás, pero si tienen algún tema que les puede interesar más o que además quieren que lo tratemos, va a ser realmente un gusto. Así que con esto...